Bueno, buenas tardes, bienvenidos. Muchas gracias por haberse hecho eco de esta propuesta, que es una propuesta difícil, porque es un tema difícil. Hablar del duelo implica hablar de pérdidas, y hablar de pérdidas implica hablar del dolor, ¿no? De alguna manera es como, siento como que estamos nosotros los que nos vemos y hay más gente que es la que traemos, la gente que estamos doliendo, la gente que hemos dolido y otras cosas que por ahí estamos doliendo que no son personas. Porque vamos a hablar de duelo y vamos a hablar de pérdidas. Vamos a hablar de todo lo que tiene que ver con el duelo en términos generales, para no ser algo tan extenso, porque la idea de esta charla arrancó cuando llegamos con Analía, con mi esposa, a Giles a pasar el invierno en mayo. Al encontrarme en cada paso, a la vuelta de cada esquina, con algún conocido que estaba transitando el camino del duelo y con el desconcierto de no saber a veces qué contar acerca de lo que estaba sintiendo o qué estaba sintiendo, en qué momento del proceso podía estar transitando, cómo manejar las emociones. Y el tema del duelo es uno de los trabajos que me está ocupando desde hace un tiempo. Estoy trabajando en el Centro Latinoamericano de Psicología Holística, ahí con la directora, con la psicóloga Lago Marcino. Cada 2 o 3 meses estamos dando el diplomado en duelo, trauma y primeros auxilios psicológicos. En mi trabajo de escritura terapéutica, ya sea en las formaciones o en las consultas, también aparece el tema del duelo. Y el tema del duelo y la muerte es un tema recurrente en mi historia, es un tema que siempre me interesó. En estos días me acordaba, cuando tenía 9, 10 años, esas cosas que hacían los padres de antes, ¿no? Que hoy no se ve bien y sin embargo aquello que pudo haber quedado como trauma también me ayudó a abrir la cabeza en este tema. Cuando mi madre me llevaba a los velorios, porque a mi padre no le gustaba ir a ese tipo de eventos. Entonces me encontraba con mis 10, 11 años en algún velorio de las cocherías clásicas de acá, rodeado de adultos, en la mayoría no conocidos por mí, sin posibilidad de diálogo con nadie, porque era el único niño seguramente en ese ámbito, y con una curiosidad innata y unas ganas de observar el mundo innata también. Entonces observaba la cara de los deudos, sobre todo, porque uno veía, uno ve hoy también, ¿no? Pero hablo de aquel momento. Yo veía en ese momento la gente que rodeaba el cajón, los deudos más cercanos, en un estado de congoja, de alienación emocional, los que estaban acompañando a otro costado, aún más alejados, un poco más retirados, los que estaban más relajados y los de la cocina que estaban más distendidos. Eran distintas atmósferas para un evento trágico, porque había muerto alguien. Y me llamaba la atención el grado de alienación que tenían los deudos, ¿no? Cómo iba la gente, se acercaba a saludar y parecía que ellos no registraban eso. Entonces pensaba, por un lado el muerto y esa atracción que tienen los niños por lo extraordinario que puede ser un cadáver, ¿no? Y por otro lado, personas que el día antes o 2 días antes estaban haciendo una vida normal, se reían, hablaban, hacían los mandados, comían, dormían y en ese momento estaban en otra atmósfera misteriosa. El misterio, ¿no? El misterio de la muerte. Y se me clavó esa espina de curiosidad acerca del misterio de la muerte. Y ahora estudiando acerca del duelo de la muerte, veo qué relación hay entre la muerte, el duelo y el amor. La convocatoria para esta charla era el conocer el duelo y conocer una forma de amar diferente, ¿no? Una forma de amar distinta. Y es eso el camino del duelo, poder transitar por distintas etapas para poder amar aquello que perdimos de una manera diferente. No es para olvidar. Muchos autores están en desacuerdo con la expresión de superar el dolor, porque el dolor no se supera. Lo que se puede superar es la congoja, aquello que nos corta la voz, que nos impide hablar de lo que sentimos, que nos impide hablar de aquello que hemos perdido. Y al respecto hago ya la aclaración. Cuando hablamos de duelo hablamos de muerte de seres queridos, que pueden ser seres humanos o animales, pero también hablamos de otro tipo de pérdidas, muchos tipos de pérdidas.
pérdidas de trabajo, pérdidas de relaciones por separaciones, por disgustos familiares, pérdidas de habilidades físicas, pérdidas de estatus, pérdidas de lugares, el desarraigo. Se habla específicamente hoy a nivel mundial del duelo migratorio, ¿no? De la cantidad de gente que tiene que huir con lo opuesto a otro lugar, un lugar distinto, culturas diferentes, etcétera, etcétera. El duelo que implica dejar todo lo que han dejado. Los duelos simbólicos, aquellas expectativas que uno tenía respecto a algo que no se cumplieron. El duelo por dejar una actividad laboral. La jubilación implica un proceso de duelo para pasar a otra etapa de la vida donde también aparecen otros duelos, porque aparecen limitaciones físicas, diferencias de nuestro estado físico entre el presente de los 60, 70, 80 años con los 40 años, ¿no? Esta expresión de tanta gente que dice, estoy enojado porque antes yo era capaz de subir una escalera y arreglar el techo, y hoy ni siquiera puedo subir al tercer escalón porque ya me duele la cintura y tengo que bajarme del dolor. Las pérdidas son muchas, las pérdidas son muchas. Las pérdidas que hemos tenido en los últimos 3 años son muchísimas, y muchas que no nos damos cuenta. Estamos hablando desde el año 2020 de multiduelos. Un gran porcentaje de la población mundial está pasando de manera consciente e inconsciente por multiduelos. Hemos perdido muchas cosas. Todavía estamos transitando por algunas de las etapas del duelo. Todavía no hemos terminado de transitar las etapas básicas del duelo, como para encontrar un sentido a algunas de las pérdidas que hemos tenido en estos años. Recuerden, por ejemplo, en el año 2020, qué pasó cuando nos mandaron a quedarnos en casa. ¿Qué pasó en la tercera semana? Porque para muchos la primera semana eran vacaciones, la segunda semana era algo de novedad y la tercera semana ya habían cambiado, ya la cuarta semana era distinto y así. Nos enojamos mucho. Primero fue un shock. ¿Cómo que no podemos salir? El desconcierto, ¿no? ¿Cómo es esto que no podemos salir? Y vayamos haciendo la asociación con las otras pérdidas, ¿no? ¿Cómo pudo pasar esto? ¿Por qué me pasa esto a mí? Si yo ayer podía salir a trabajar, si yo ayer había hecho planes del mes que viene hacer un viaje, si la semana que viene íbamos a festejar el cumpleaños de mi padre con toda la familia, que venían todos de todos lados, ¿cómo que no nos podemos juntar? El enojo. Acá hay una conspiración, nos quieren usar, nos están engañando. Luego, la negociación. Bueno, pero de esto vamos a salir mejores, ¿no? Si pasamos esto, vamos a salir mejores. Si yo puedo mover los muebles del lugar, seguramente voy a poder olvidar este dolor y puedo acomodar la pérdida de esta persona que vivía conmigo que ya no está más. La negociación. Luego la tristeza. Que la tristeza es la clave en todo este proceso. Vamos a después hablar bien del tema de la tristeza, donde ya vemos que no funcionó el enojo porque no recuperamos lo que perdimos, no funcionó el desconcierto, el shock ya había pasado, no funcionó la negociación, no funciona nada y lo que perdimos no volvió. Entonces nos sumimos en la tristeza. Y luego de transitar la tristeza, cuando podemos salir de ese estado, aparece otro estado que es el de la aceptación final y con suerte la resignificación o encontrar el sentido a aquello a que perdimos y el dolor por el cual tuvimos que pasar. Esto voy a poner un ejemplo muy concreto y para hacerlo bien breve. El caso de las mascotas. Cuando podemos encontrar gratitud por esa mascota que tuvimos que doler, porque nos eligió y porque vivió esos 8, 10, 12, 15 años con nosotros, y podemos contar las anécdotas ya de una manera risueña, sería ese el broche de oro para el duelo. Le pongo este ejemplo para que después cada uno lo aplique a la pérdida que desee, ¿no? A ver, todos venimos ya con muchas pérdidas a lo largo de la vida y tenemos experiencia en esto. El tema es que, si bien el duelo es universal, porque es algo que nos va a pasar a todos, nos pasa a todos y nos seguirá pasando a todos,
porque somos humanos, porque somos mortales, porque todo tiene un principio y tiene un fin, si bien el duelo es universal, es original. No hay dos duelos iguales. Entonces, todo lo que yo les pueda decir a ustedes, que en base a lo que he estudiado y lo que he observado sobre los duelos, son generalidades. No va a hablar específicamente del dolor de cada uno, porque eso es súper original, es único. Es único. La manera en que uno ama y la manera en que uno duele son únicas. Entonces cada uno tiene que hacer su propio camino. Lo que sí está al alcance de uno es poder conocer más o menos qué es lo que nos espera en este proceso. Y eso está bueno, poder saber en qué consiste esto, con qué me voy a encontrar. Me dicen que tengo que transitar un camino, que tengo que ir de acá hasta acá, y que acá está el dolor, acá está la pérdida, y acá está la resignificación del amor. Que a quien está doliendo ahora, lo que yo estoy diciendo, le parecen pavadas, porque es como que alguien que está pasando por un dolor físico enorme le hable yo de las propiedades de la morfina. Pero cuando tengas la morfina vas a sentirte más tranquilo, pero me duele, no puedo escucharte porque mi dolor no, me aturde. Pero bueno, si podemos visualizar el camino, vemos el comienzo del dolor y al final que podemos resignificar esa pérdida y podemos convivir con una nueva presencia. La ausencia, convertirla en una forma distinta de presencia. Pero ¿qué hay en el medio? Están estas etapas. Etapas que no son simultáneas, no son ordenadas, que son caóticas, que nos ponen en una borrachera emocional que nos hace decir no sé qué me pasa, estoy volviéndome loco, llego a casa y me parece que me saludan y estoy sola o solo. Cuando me levanto creo sentir que al lado mío está la persona que perdí. Me parece que me llama, a la mañana cuando me levanto lo odio porque no está, al mediodía lo extraño y lloro, a la tarde me acuerdo de una anécdota y me río, a la nochecita me agarra la angustia otra vez y vuelvo a llorar, y a la noche le hablo. Estoy volviendo loco, me estoy volviendo loco. Y sin embargo, dentro de las etapas del duelo, son reacciones normales, y son reacciones que hasta nos pueden hacer bien, para ir empezando a desapegarnos de esa figura tan importante en nuestra vida que estaba y que ya no está. Pueden pasar otras cosas, ¿no?, para empezar a construir este desapego, pero lo importante es validarnos las emociones y validar a quienes tenemos cerca que esas emociones son naturales. Tenemos un problema, tenemos un gran enemigo que es la propaganda, la publicidad, la sociedad, las redes sociales, que rechazan, aborrecen y espantan todo lo que tiene que ver con lo dramático, con la muerte y con la tristeza. Porque los mensajes son que tenemos que ser felices. Si no somos felices, tomamos esa pastilla, tomamos ese trago, comemos eso, nos compramos tal cosa, cambiamos el auto, nos vamos de vacaciones, o cambiamos tal teléfono por tal otro y podemos ser felices. El tema es ese, que la tristeza está subvaluada. No tiene buena prensa la tristeza, y no la tiene a punto tal que en nuestra sociedad, en nuestro círculo, tampoco somos bienvenidos a los 2, 3, 4, 5 meses de estar doliendo y de estar transitando estos caminos, o a los 8 meses o al año, o a los 2 años, o a los 3. Porque no hay un tiempo, no hay una escala que diga, por viudez son 2 años, por muerte de mascota son 6 meses, por pérdida laboral son 5 meses y medio. No hay una escala. No hay una escala de dolor, no hay una escala de tiempo, no hay nada. Es un camino misterioso, es único, es para transitarlo de manera individual y grupal. Porque hay 2 instancias para transitar el tema de la tristeza. La tristeza es necesaria para elaborar el duelo. Fíjense qué nos pasa cuando estamos tristes o muy tristes. ¿Cómo se siente el cuerpo? A ver, ¿cansado? ¿A dónde nos invita a ir el cuerpo? A la cama, tal cual. Y es esa la función de la tristeza. Bajar la energía física para esa energía
poder usarla en la transformación de estos significados, ¿no? Esto, que era la muerte, que era la pérdida, que era el dolor más grande, poder transmutarlo en algo que tenga un sentido. Necesitamos que tenga un sentido. Necesitamos que la muerte tenga un sentido. Porque si no tiene sentido, ¿para qué estamos vivos? Si no le encontramos un sentido a la muerte, no le encontramos un sentido a la vida. Y hablar de la muerte es hablar de la vida también. Porque nos vamos a morir es que estamos vivos, y porque nos vamos a morir es que amamos con intensidad. Si no fuéramos a morir, las reglas de convivencia, las reglas, los objetivos, todo cambiaría. Todo cambiaría. Si fuéramos inmortales, cambiaría todo. La muerte es aliciente es motor para muchas cosas. Eso también es algo que nuestra cultura no ha trabajado, no ha elaborado. Nuestra cultura, otras culturas sí. La conciencia de muerte para tener mayor conciencia de vida, ¿no? Porque la conciencia de muerte que uno ve en la ficción, que ve acá en estos materiales, en las películas, es la conciencia de lo morboso, ¿no? de la muerte en sí misma. Y la muerte es un paso, la muerte es la frontera, ¿no? Después influyen las creencias, pero eso cuando hablemos de los recursos y cómo podemos rodearnos de recursos y estrategias para apuntalar nuestra salud en este proceso de duelo. Esto es una charla, hasta ahora vengo hablando yo, y si hay preguntas, si hay comentarios, son bienvenidos para hacerlo más dinámico, porque después cuando cierren los ojos voy a pensar que están muy tristes, pero cuando ronquen voy a pensar que ya me fui muy denso. Entonces, si hay alguna pregunta, algún comentario, háganlo con mucho gusto. Acá Marquitos tiene el micrófono y podemos escucharnos bien. A ver, hablemos. Tipos de duelo. Son muchos los tipos de duelo. Y algunos de estos han escuchado. El duelo anticipado, que puede ocurrir cuando sabemos y la persona sabe que va a morir, ¿no? Cuando ya empezamos a trabajar el desapego hacia esa persona, que entre paréntesis, algunos pueden creer que mientras más saben de estos temas, más preparados están para los duelos propios, ¿no? Y no es así. No es así para nada, porque todo esto es teoría y después cuando ocurre la pérdida estamos desnudos frente al hecho. Ahí se acaban las teorías, ahí se acaban todos los conocimientos, pero lo que nos queda después, sí, este tipo de información nos sirve para nosotros, para poder trabajar la conciencia de que estamos procesando un duelo, que estamos en duelo, para entendernos, para validarnos, para mimarnos inclusive, y para el otro, para acompañar a los otros que están en duelo, ¿no? Porque es muy difícil sostener en el tiempo la compañía del duelo. Los duelos retardados, los duelos que quedaron postergados y que algo lo activa, ¿no? Hay un video en YouTube de Hernán Cassiari, del escritor, que cuenta acerca de esto, la foto de mi padre se llama. Y cuenta cuando estando en un hotel, yo no me acuerdo si en Costa Rica o en Puerto Rico, ve en las redes sociales una foto de su padre. Lo sintetizo, ¿no? Y cómo esa foto, 5 años después del fallecimiento, le activa a él en ese momento el duelo. Y lo que pasa después con eso, ¿no? El duelo crónico, que se sostiene durante mucho tiempo. El patológico, que el duelo patológico es cuando ya el dolor y el comportamiento, las actitudes que tenemos nosotros con ese sentimiento de tanto dolor, hace que tengamos conductas que atentan contra nuestra salud o contra la salud de nuestro entorno, ¿no? Los duelos no autorizados, que pueden ser los duelos de abortos. El tema de los abortos, por ejemplo, es un tema tremendo porque son duelos que no están autorizados por la sociedad. Son duelos de muertes de las cuales no se debe hablar, ¿no? Los suicidios, cuando hay suicidios en las familias, no se habla de esos duelos. Amantes o relaciones que uno tenía que tener escondidas
¿no? Podría ser alguna amistad que no era bien vista en mi familia, por ejemplo, ¿no? Son muchos los duelos no autorizados. Los duelos extraordinarios, que por ejemplo, bueno, tuvimos duelos extraordinarios en tiempos de pandemia. Esto de despedir a un familiar en la vereda porque se lo lleva a la ambulancia y no ver más el cuerpo. Eso es tremendo, eso está catalogado dentro de los duelos extremos y traumáticos como fueron en Argentina, por ejemplo, digo el caso de Argentina que es tan conocido, las desapariciones en la época de la dictadura militar, ¿no? Están los duelos saludables, a lo que aspiramos todos, ¿no? Están los duelos complicados, los duelos negados, el duelo transgeneracional, aquellos duelos que venimos heredando, en fin. Son muchas las clasificaciones, los tipos de duelo, así como son muchas las pérdidas o los tipos de pérdidas que nos sumergen en la elaboración o el tránsito del duelo, ¿no? Donde vamos a sentir ese shock inicial, el enojo, la negociación. Estas son las tareas, son las clasificaciones de la doctora Elizabeth Kubler-Ross, que estuvo acompañando enfermos terminales durante muchos años, y en base a ese trabajo abordó el tema de la muerte y del duelo y esbozó estas etapas, ¿no? Que, insisto, no son consecutivas y se pueden mezclar en el día y hacer un cóctel emocional explosivo, ¿no? Pero aparte de las etapas, se habla de tareas del duelo, ¿no? Esto de aceptar la pérdida, y para eso nos ayudan los rituales. Hay un apartado también del cual no hablé. Hay que ver también cómo ocurrieron las pérdidas, cómo fueron las muertes. Eso también condiciona nuestro proceso de duelo. Si fue una muerte natural, se murió de viejito. Si fue una muerte por accidente de auto, ¿cómo? Una muerte inesperada. Claro, o una muerte, sí, me dijo voy a comprar cigarrillos y vuelvo, y en la esquina hubo un tiroteo y lo mataron de un balazo en la cabeza. Tenía 12 años. Tenía 12 años. 12 añitos. Llena de salud. Un camión estaba por delante. Pero yo le dije, y no lo tomé a mal, le dije, Dios, vos te la llevaste porque necesitabas un ángel. Ahí la tenés. Bien. Me sanó completamente, sí, el dolor lo sentí siempre. Sí. Hasta el día de hoy. Bueno, eso es uno de los puntos que ayudan, el tema de la fe y las creencias, ¿no? Claro. Cómo nos ayudan a encontrar un sentido, un significado. ¿En qué se transformó esa niña a raíz de ese evento tan traumático, ¿no? Cómo yo puedo darle no tanto una explicación, sino una justificación a esa muerte tan violenta, inesperada, y cómo puedo yo canalizar ese amor también, ¿no? Porque yo se lo canalizaba a una niña, ahora se lo canalizo a la figura de un ángel niña, ¿no? Una niña ángel.